ahora tenemos en estudios a la compañera Serrana González, que nos va a hablar un poco de la convocatoria del 20 de mayo. ¿Qué tal, compañeros? Programa difícil el de hoy, donde el tema es la muerte, la desaparición, el terrorismo de Estado, en definitiva. Concretamente, mi presencia acá es por invitación de las compañeras para hablar sobre el 20 de mayo, como decía Estela. Hace 22 años que se realiza la marcha por verdad y justicia convocada por madres y familiares de detenidos desaparecidos. Este año es bajo la consigna impunidad, responsabilidad del Estado de ayer y de hoy. ¿Por qué un 20 de mayo? Si nosotros encuadramos la situación del país, si tomamos en cuenta la cantidad de asesinatos que se realizaron durante la dictadura y previo a la dictadura, cualquier día podía haber sido tomado como el día de los detenidos desaparecidos. Por ejemplo, el 14 de agosto de 1968, donde es asesinado Liberarse en una marcha contra las medidas prontas de seguridad del gobierno de Pacheco Areco. Ese día, sin embargo, es recordado como el Día de los Mártires Estudiantiles. También podía haber sido tomado el 16 de abril de 1984, cuando en la localidad de San Javier, departamento de Colonia, asesinan al doctor Vladimir Roslik. ¿Por qué entonces el 20 de mayo? Porque un 20 de mayo, en 1976, en la ciudad de Buenos Aires, son asesinados Rosario Barredo, William Guateló, Carlos Gutiérrez Ruiz y Silmar Michelini. Los dos primeros habían sido integrantes del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Silmar Michelini, senador; Héctor Gutiérrez Ruiz, el presidente de la Cámara de Diputados hasta de disolución del Parlamento. Por estos 4 asesinatos fueron condenados por delitos de lesa humanidad el dictador Juan María Bordaberry y el entonces su canciller Juan Carlos Blanco. Pero a nadie nos escapa, y todos lo sabemos, que no fueron los únicos responsables de estos asesinatos. Fueron los máximos responsables políticos. El crimen de estos 4 uruguayos, como decíamos, ocurrió en Buenos Aires. Pero también desde Buenos Aires fueron trasladados a Montevideo decenas de detenidos desde la triste famosa automotora Sorletti, un centro de detención clandestino. Uruguayos asesinados en Argentina, trasladados a Uruguay. Niños uruguayos encontrados en Chile. Uruguayos desaparecidos en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Paraguay, en Brasil. Todo eso nos da una cifra que espanta: 192 desaparecidos. Nada de esto fue casual. Nada de esto ocurrió porque sí. Esto fue la interacción de los servicios de inteligencia de esos países en el llamado Plan Cóndor. Un plan que fue concebido por los países que mencionábamos recién para practicar el más crudo terrorismo de Estado. Yo quisiera detenerme un segundo en el término terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado consiste en la utilización de las herramientas que posee un Estado, un país, para proteger el orden y para proteger sus fronteras. Cuando hablamos de terrorismo de Estado, hablamos de que la policía y el ejército, que son los encargados de realizar esas tareas, atacan a la población civil, a una población desarmada. Así que tenemos que ejércitos de todos estos países
que ya habían dado golpes de Estado, suman a sus organizaciones paramilitares, cuyo objetivo fue el detectar, el perseguir a todo aquel que se opusiera a la dictadura. Para ello era válido absolutamente cualquier mecanismo. El tema era sembrar el terror. Las razzias eran permanentes, indiscriminadas, los allanamientos al azar, las detenciones al barrer. El acoso era permanente a la población, utilizando todos los medios de propaganda y con la ayuda, por supuesto, de los medios de comunicación que apoyaban a la dictadura, para que muchos ingenuos creyeran que existía o que seguía existiendo un movimiento armado, cuando sabemos que es absolutamente falso. Los integrantes de los que habían sido los movimientos armados o los movimientos guerrilleros de la época ya estaban todos encarcelados. No había ningún enemigo interno. Solo había una población aterrorizada, atemorizada. Nadie sabía, nadie tenía ninguna garantía una vez que salía de su casa si iba a volver. Nadie sabía si estando en su casa a las 3 de la mañana no irrumpían las fuerzas policiales, militares o paramilitares, robando, saqueando, destruyendo, llevándose a cualquiera, por cualquier causa, por lo que fuera. Nadie tenía la seguridad, al estar parado esperando un ómnibus, de no recibir una golpiza o de terminar detenido. Eso fue el terrorismo de Estado. Este se aplicó en forma permanente en estos países. Todos estuvieron involucrados. Vuelvo a mencionar Uruguay, Brasil, Chile, Argentina, Bolivia. Este plan Cóndor tuvo determinadas características que unió a todos los países, más allá de que en algunos tuvo determinadas peculiaridades. En Chile, por ejemplo, se llevaron a cargo los fusilamientos masivos, que no puede recordar el fusilamiento que se realizó en el Estadio Sausalito, donde asesinaron al cantante Víctor Jara. Hasta el día de hoy siguen apareciendo fosas clandestinas con miles de cuerpos no identificados. En Argentina la tónica fueron los centros de tortura clandestinos, los vuelos de la muerte. En nuestro país, la detención en los cuarteles, la detención en los centros clandestinos, como el Carlos 300 de Punta Gorda, llamado el Infierno Chico, o el Infierno Grande, ubicado en los fondos del Batallón de Infantería número 13. Cuando uno recuerda estas cosas es imposible olvidar el comentario que le hizo el dictador argentino Videla a su colega uruguayo Gregorio Álvarez, diciéndole: ustedes se encarcelaron, nosotros fuimos más prácticos, los tiramos al mar. Hoy está comprobado que a Miquelini y a Gutiérrez Ruiz los secuestraron miembros del Servicio de Inteligencia de Uruguay. Lo decíamos, no tenemos las cifras concretas de las víctimas que cobró el Plan Cóndor. 30.000 en Argentina, 192 uruguayos, como ya mencionamos. Y cada tanto seguimos sabiendo de más y más nombres de Chile, de Brasil, de Paraguay. Las organizaciones de derechos humanos de todos estos países han sido las que han permitido que no se imponga el olvido. Pero seguimos sin saber, porque solamente en nuestro país 4 cuerpos han sido recuperados. Seguimos sin saber la verdad y seguimos sin tener justicia. La consigna verdad y justicia hoy está tan vigente como estuvo desde el día del primer asesinato, como lo estuvo desde el día de la primera desaparición. La impunidad sigue presente, impunidad que dio el Estado y que le sigue dando. No podemos dejar de mencionar que hoy, en plena democracia, ha habido traslado de jueces, amenazas a historiadores, uruguayos y extranjeros, que ocurrió un robo en la Facultad de Humanidades, en la Cátedra de Antropología Forense, donde se robó el disco duro que contenía archivos relacionados con la búsqueda de los detenidos desaparecidos,
y vaya si puede ser tomado como una amenaza el hecho de que dejaran al azar un mapa donde estaba indicada la dirección de cada uno de quienes participaban de ese grupo de investigación. La impunidad sigue vigente. Desde que se recuperó esta democracia en este cachito de América Latina, el tema de los desaparecidos dejó de ser un tema solamente de los familiares. Es un tema de toda la sociedad. Y decimos toda la sociedad porque unos aún protegen a los violadores de derechos humanos. Otros seguimos reclamando por verdad y por justicia. Verdad por sobre donde están los desaparecidos. Justicia para que nunca más quede sin ser juzgado un responsable de torturar, de matar, de violar, de robarle a un niño su identidad, de desaparecer a un ser humano. Como decíamos al principio, el 20 de mayo es una fecha simbólica, un día que marchamos reclamando por verdad y por justicia y en contra de la impunidad. Marchamos en contra de esa impunidad que hoy tiene el Estado. Marchamos para que asuma su responsabilidad por la búsqueda de los desaparecidos, porque asuma su deber de aplicar la justicia. Porque no queremos que se sigan muriendo madres sin conocer dónde están los restos de sus hijos. Por Esther Gatti, por Lisa Cuestas, por nuestra compañera Aida Sáenz, por su hija, de la que no sabemos el destino, por todos los que quedaron sin abrazos, por nuestros muertos, por cada ausencia. Convocamos a todos a participar en esta marcha por verdad y justicia. Convocamos porque somos militantes de la vida que exigimos respuesta. Los esperamos a todos, como siempre, desde Rivera y Jackson a las 19 horas, este 20 de mayo, partiremos hacia la Plaza Libertad. Muchísimas gracias. Salud en Movimiento. Coordinación General, Asociación de Funcionarios del GASMO.